En la Barcelona de 1936, el sueño anarquista de una sociedad sin Estado se hizo realidad, pero, ¿a qué costo? El estallido de la Guerra Civil Española no solo enfrentó a dos bandos militares, sino que también desató un torbellino de ideales y conflictos internos dentro del bando republicano. Uno de los movimientos más destacados en este escenario fue el de los anarquistas de la CNT-FAI, quienes no solo combatieron en el frente, sino que tomaron el control de amplias zonas de retaguardia, transformándolas en laboratorios de un experimento revolucionario sin precedentes. La revolución anarquista en España marcó un antes y un después en la historia política y social del país, pero también dejó tras de sí un legado polémico. Fue un momento en el que la utopía se entrelazó con el caos, y los sueños de libertad y equidad chocaron con la realidad de la guerra y las luchas internas. ¿Fue la revolución anarquista en Cataluña y Aragón un ideal transformador o el preludio de un desastre anunciado? Hoy exploraremos esta fascinante, aunque controvertida, historia. El anarquismo encontró en España un terreno fértil para crecer desde el siglo XIX, particularmente en regiones como Cataluña y Andalucía. La llegada de las ideas de Bakunin y Proudhon influyó profundamente en el movimiento obrero español, que veía en el anarquismo una vía para combatir las desigualdades sociales y económicas de la época. La fundación de la CNT, Confederación Nacional del Trabajo, en 1910 marcó el inicio de un movimiento organizado. Este sindicato se destacó por su capacidad de movilización y su compromiso con la acción directa, promoviendo huelgas generales y enfrentándose a la patronal y al Estado. En 1927 surgió la Federación Anarquista Ibérica, FAI, que pretendía asegurar la pureza ideológica del movimiento. Los militantes de la FAI eran conocidos por su radicalismo y su rechazo absoluto a cualquier forma de compromiso con el poder político. El estallido de la Guerra Civil. La sublevación militar del 17 de julio de 1936 desencadenó una reacción inmediata en las principales ciudades españolas. En lugares como Barcelona, los anarquistas, junto con otras fuerzas leales a la República, derrotaron a los militares sublevados y tomaron el control de la ciudad. En cuestión de días, los anarquistas de la CNT-FAI comenzaron a implementar sus ideales en la práctica. Las fábricas, talleres y tierras fueron colectivizados, y se abolieron instituciones tradicionales como la policía y los tribunales. En su lugar, se formaron comités revolucionarios para gestionar la vida cotidiana. Los anarquistas soñaban con una sociedad sin jerarquías, en la que las decisiones se tomaran colectivamente y la propiedad privada fuera sustituida por el control común de los recursos. Este ideal se concretó en medidas como colectivización de la industria y la agricultura. O en Cataluña, fábricas enteras fueron puestas bajo control de los trabajadores. O en Aragón, los campesinos formaron comunas en las que se abolió la propiedad privada y se implementó la autogestión. Reforma social radical. O se promovió la igualdad de género, con la participación destacada de mujeres en organizaciones como Mujeres Libres. O se eliminaron las formas tradicionales de autoridad, incluyendo la Iglesia, que fue expropiada y perseguida en muchas zonas. En algunos lugares, la colectivización llevó a aumentos en la productividad y a una mayor igualdad entre los trabajadores. Sin embargo, en otros, la falta de experiencia y coordinación provocó tensiones y dificultades económicas. Los anarquistas también se dedicaron a la educación y la cultura, promoviendo escuelas laicas y campañas de alfabetización. Se buscaba erradicar la ignorancia, considerada una de las principales fuentes de opresión. Los primeros meses de la Guerra Civil estuvieron marcados por una ola de violencia en la retaguardia republicana. En Cataluña, Aragón y Valencia, se produjeron ejecuciones masivas de clérigos, empresarios y personas consideradas enemigas de la revolución. Persecución religiosa. O más de 6,000 religiosos fueron asesinados, y numerosas iglesias y conventos fueron destruidos. O la Iglesia fue vista como un baluarte del conservadurismo y una aliada del bando sublevado, lo que justificó la violencia para muchos anarquistas. Represión contra opositores políticos. O cualquier persona sospechosa de simpatizar con los sublevados o de oponerse a la revolución podía ser detenida, y en muchos casos ejecutada, sin juicio previo. El papel de las patrullas de control. Estas patrullas, formadas por anarquistas y otros milicianos, tenían como objetivo garantizar la seguridad revolucionaria, pero a menudo actuaron con arbitrariedad, causando temor incluso entre sus propios aliados. La falta de coordinación entre las colectividades y la resistencia de algunos sectores a las medidas revolucionarias provocaron tensiones internas. En muchos casos,
los ideales chocaron con la necesidad de mantener una economía funcional en medio de la guerra. Tensiones entre anarquistas y republicanos. Aunque los anarquistas luchaban en el mismo bando que los republicanos contra los sublevados franquistas, las diferencias ideológicas entre ambos eran irreconciliables. Los anarquistas no reconocían la autoridad del gobierno republicano, al que consideraban una continuación del sistema opresor. En lugar de colaborar con las instituciones existentes, optaron por crear estructuras paralelas, como los comités de defensa y los consejos revolucionarios. Con el tiempo, la necesidad de coordinar esfuerzos contra el avance franquista obligó a los anarquistas a aceptar ciertas concesiones, como participar en el gobierno catalán y en el gobierno central. La entrada de dirigentes anarquistas como Federica Montseny en el gabinete republicano generó divisiones internas en la CNT-FAI, entre quienes consideraban esta decisión una traición a los principios anarquistas y quienes la veían como una necesidad pragmática. Visión contrapuesta. O mientras los anarquistas buscaban la revolución social inmediata, los comunistas, respaldados por la Unión Soviética, defendían la prioridad de ganar la guerra antes de implementar cambios radicales. La influencia soviética. O la ayuda militar de Stalin al bando republicano incrementó el poder del Partido Comunista en el gobierno y en el ejército popular, generando un choque directo con los anarquistas. Los enfrentamientos en la retaguardia. O la tensión culminó en los sucesos de mayo de 1937 en Barcelona, cuando anarquistas, comunistas y otros grupos republicanos se enfrentaron violentamente por el control de la ciudad. Estos combates debilitaban aún más al bando republicano. Casos de éxito. En lugares como Alcoy y algunas regiones de Aragón, las colectividades agrícolas lograron organizarse de manera eficiente, redistribuyendo la riqueza y aumentando la producción. Las colectividades industriales de Cataluña pusieron en marcha fábricas y transportes bajo control obrero, manteniendo la economía en funcionamiento en circunstancias difíciles. Dificultades y fracasos. O muchas colectividades operaban de manera aislada, sin un plan unificado para la economía. Esto provocó problemas de abastecimiento y desigualdades entre regiones. O en algunas zonas, los pequeños propietarios y campesinos resistieron la colectivización, prefiriendo trabajar de manera individual. Esto generó conflictos dentro del propio bando republicano. O el gobierno central intentó recuperar el control de la economía, revirtiendo algunas colectivizaciones e imponiendo medidas más centralizadas. La vida cotidiana en las colectividades. Las decisiones se tomaban en asambleas generales, donde todos los miembros tenían voz y voto. Se implementaron sistemas de intercambio basados en vales en lugar de dinero, y se priorizó la educación y la sanidad como derechos fundamentales. Aunque las colectividades intentaban funcionar de manera democrática, a menudo surgían conflictos por el liderazgo, la distribución de recursos y las prioridades de producción. La pérdida de influencia política. El declive del movimiento anarquista durante la Guerra Civil Española fue un proceso marcado por conflictos internos, derrotas militares y la creciente presión externa tanto del gobierno republicano como de las fuerzas comunistas. Los sucesos de mayo de 1937 en Barcelona fueron un punto de inflexión. Durante estos enfrentamientos, los anarquistas se enfrentaron no solo a las fuerzas comunistas sino también al propio gobierno republicano, que buscaba centralizar el poder y eliminar la autonomía de las milicias y colectividades anarquistas. Los sucesos de mayo de 1937, estos enfrentamientos en Barcelona surgieron de las tensiones acumuladas entre las distintas facciones del bando republicano. Los comunistas, respaldados por la Unión Soviética, buscaban un control centralizado y una mayor disciplina militar, mientras que los anarquistas defendían sus ideales de autonomía y revolución social. El resultado fue una violenta represión contra los anarquistas, que debilitó su capacidad de acción tanto política como militar. El papel del SUC y los comunistas. El Partido Socialista Unificado de Cataluña, SUC, de tendencia comunista, lideró los esfuerzos por sofocar las aspiraciones anarquistas, utilizando su influencia en el gobierno republicano para marginar a la CNT-FAI. Consecuencias inmediatas. La derrota de los anarquistas en estos enfrentamientos marcó el inicio de un proceso de desmantelamiento de las colectividades y la pérdida de su autonomía en las zonas donde habían tenido mayor influencia. Uno de los mayores conflictos entre los anarquistas y el resto del bando republicano fue la transformación de las milicias populares en un ejército regular. Desde el inicio del conflicto, los anarquistas habían organizado milicias basadas en principios horizontales, donde las decisiones se tomaban de forma democrática y los líderes eran elegidos por los propios combatientes.
Ante la necesidad de una estructura militar más organizada para enfrentar al ejército franquista, el gobierno republicano impuso la militarización de las milicias. Esto incluía la jerarquización, la disciplina militar estricta y la subordinación al mando centralizado del ejército popular. Muchos anarquistas consideraban que la militarización traicionaba los principios fundamentales del movimiento y temían que se convirtiera en una herramienta para reprimir sus ideales revolucionarios. Este proceso generó tensiones dentro de la CNT-FAI, dividiendo a quienes aceptaron la militarización como una necesidad táctica y a quienes se oponían firmemente. A medida que avanzaba la guerra, las regiones donde los anarquistas habían tenido una mayor presencia fueron cayendo bajo el control franquista. Aragón, un bastión clave del anarquismo y de las colectividades agrarias, fue ocupado por las tropas franquistas en 1938. Cataluña, el corazón del movimiento anarquista, también sucumbió poco después. La ocupación franquista supuso el desmantelamiento violento de las colectividades agrarias e industriales. Muchos anarquistas fueron perseguidos, encarcelados o ejecutados. Ante la derrota, miles de anarquistas se vieron obligados a exiliarse en Francia y otros países, mientras que quienes permanecieron en España tuvieron que operar en la clandestinidad. La represión franquista fue implacable, destruyendo prácticamente todas las estructuras organizativas del anarquismo. Con la creciente influencia de los comunistas en el gobierno republicano y el ejército popular, los anarquistas fueron gradualmente apartados de las decisiones clave. Aunque figuras anarquistas como Federica Montseny y Juan García Oliver habían ocupado cargos importantes al inicio del conflicto, su influencia disminuyó rápidamente tras los sucesos de mayo de 1937. La propaganda comunista presentó a los anarquistas como desorganizados, caóticos e incluso traidores a la causa republicana, reforzando su aislamiento político. El declive del movimiento anarquista también marcó el fin del experimento revolucionario que había comenzado en 1936. Las colectividades, las milicias y las instituciones autónomas fueron desmanteladas en favor de un control estatal más centralizado. Aunque las colectividades lograron avances significativos en algunas regiones, su impacto fue limitado por la falta de coordinación, los conflictos internos y la presión externa. Sin embargo, su legado sigue siendo una fuente de inspiración para movimientos sociales en todo el mundo. La influencia soviética en el bando republicano no solo marginó a los anarquistas, sino que también transformó la dinámica interna de la guerra. La ayuda militar de Stalin se utilizó como una herramienta para consolidar el poder del Partido Comunista, a menudo a expensas de otros grupos. Los servicios de inteligencia soviéticos, como el NKVD, participaron en la persecución de anarquistas y trotskistas dentro del bando republicano, acusándolos de sabotaje y espionaje. Este control soviético contribuyó a la desunión del bando republicano, debilitando sus posibilidades de ganar la guerra y profundizando las divisiones entre las distintas facciones. Aunque los anarquistas no lograron su objetivo de una revolución social duradera, su experiencia dejó un legado importante en la historia de los movimientos sociales y obreros. El anarquismo en la Guerra Civil Española demuestra las dificultades de implementar una revolución en medio de un conflicto armado. También plantea preguntas sobre la relación entre ideales y pragmatismo, y hasta qué punto es posible mantener los principios revolucionarios en circunstancias extremas. A pesar de su derrota, el movimiento anarquista sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan alternativas al capitalismo y al autoritarismo. Los anarquistas de la CNT-FAI soñaron con un mundo sin amos ni esclavos, pero ¿fueron víctimas de su idealismo o de sus contradicciones internas? Su historia sigue siendo un espejo que refleja las luchas del poder y la libertad. ¿Qué opinas tú? Déjame tu comentario y suscríbete para explorar más historias como esta.